Esa pieza de acero lleva 2 años en el porche trasero, sin pintura, sin imprimación, sin galvanizado, ningún recubrimiento de ningún tipo visible a simple vista. Llovió 3 veces la semana pasada solamente. La humedad aquí se mantiene por encima del 70% desde abril hasta octubre, y este pasado verano fue el más húmedo registrado. Pasa la mano por encima. Adelante, mira de cerca. Nada de óxido, nada de descascarillado, nada de burbujas en los bordes. Lisa y oscura, casi mate, incluso ahora, 2 horas después de que un fuerte aguacero empapara todo en ese porche. Es acero puro, no se ha oxidado, no se oxidará. $3 hicieron eso, una tarde, y superará en al menos una década a cada pieza de ferretería pintada en el mismo jardín. No es un recubrimiento que se salta en las esquinas después de un invierno. No es un spray que empieza a despegarse cuando la humedad se cuela por debajo. No es una cera que tienes que volver a aplicar cada primavera y preguntarte si cubriste bien. Nada de esto se desgasta. Nada de esto necesita ser rehecho. El metal en sí mismo cambió a nivel superficial. Esa es una categoría de protección fundamentalmente diferente a cualquier cosa que se venda en una ferretería. Y casi nadie habla de ello fuera de los círculos especializados de metalurgia, a los que la mayoría de la gente nunca entra. La razón por la que nunca has oído hablar de ello es que la solución funciona exactamente una vez y nunca necesita ser comprada de nuevo. Piensa en eso un segundo. Cada producto de prevención de óxido que has comprado alguna vez fue diseñado en algún nivel para fallar en un plazo determinado. La imprimación en spray se descascara en los bordes. La pintura esmalte desarrolla microfisuras en los ciclos de congelación-descongelación. El galvanizado se raspa y el acero expuesto se oxida más rápido debajo de la capa de zinc de lo que lo haría el acero puro por sí solo. El barniz transparente se vuelve lechoso después de 2 veranos al aire libre. Los convertidores de óxido en gel requieren que vuelvas cuando se han secado y añadas una capa superior. Y luego la capa superior se comporta como la pintura. Y la pintura falla. Toda la industria construida alrededor de venderte protección contra el óxido genera sus ingresos a partir del momento en que el último producto falló y tú vuelves a la tienda. Una solución de $3 que mezclas una vez con productos químicos de supermercado y que convierte permanentemente la superficie de hierro de cualquier metal ferroso en un compuesto estable que resiste la oxidación adicional por sí solo, sin ningún producto adicional, sin ningún ciclo de mantenimiento, sin tener que volver nunca, es catastrófica para ese modelo de ingresos. Esa no es una agenda oculta. Esa es simplemente la aritmética de cómo las cosas llegan a los estantes de las tiendas y cómo permanecen allí. Los herreros japoneses aplicaban este proceso a cada pieza de acero que salía de su fragua antes del siglo XII, entendiendo por dura experiencia que una superficie convertida mantenía mejor el filo y sobrevivía a la intemperie que destruía las espadas europeas enviadas al este. Los metalúrgicos de los Andes precolombinos trataban herramientas de bronce con compuestos vegetales ricos en ácidos que iniciaban la misma conversión superficial antes de que cualquier exposición oxidativa pudiera hacerse notar, construyendo objetos que los arqueólogos sacan de la tierra 1000 años después con su integridad estructural prácticamente intacta. Los herreros romanos en el siglo I pasaban implementos de hierro por tratamientos químicos específicos y documentaban la diferencia en la textura superficial y la longevidad, no porque entendieran el mecanismo molecular, sino porque podían ver con sus propios ojos que las piezas tratadas superaban en durabilidad a las no tratadas en las mismas condiciones de trabajo. Michael Faraday describió el mecanismo subyacente en un lenguaje preciso y publicado en 1836. Lo llamó pasivación. Explicó que ciertos entornos químicos hacen que la superficie del hierro forme una capa de óxido estable que, a diferencia del óxido común, se adhiere firmemente al metal debajo de ella y previene una mayor oxidación en lugar de acelerarla. Eso se publicó hace casi 200 años y ha estado en todos los libros de textos serios de electroquímica desde entonces. Esa es genuinamente la razón por la que nunca oíste hablar de ello. Has visto esto toda tu vida y simplemente nunca has conectado los puntos. La superficie de una sartén de hierro fundido que ha estado en la familia de alguien durante 40 años, la que parece casi negra, que nunca se oxida, sin importar cuántos invitados la laven con jabón para platos y la dejen húmeda en la rejilla. Esa es una capa de óxido convertida, construida a través del uso, el calor y el aceite durante décadas. El acabado mate oscuro en un cañón de arma de calidad no es pintura, y no se aplica en una cabina de pintura. La superficie del acero fue alterada químicamente en un baño controlado, antes de que el cañón saliera del fabricante. Un proceso llamado pavonado, que todo armero serio entiende, y que todo propietario de armas serio mantiene con una gota de aceite.
El acabado negro en herramientas manuales bien hechas, ciertos cinceles, ciertas brocas, llaves de calidad de fabricantes estadounidenses antiguos, la misma categoría, la misma química. Deja caer una moneda de cobre en vinagre blanco y se vuelve de un rosa brillante en una hora, limpia de su pátina de óxido hasta el cobre puro. Esa es la misma familia de química que actúa en la dirección opuesta. Lo que estamos haciendo aquí es dirigir esa reacción en lugar de dejar que la atmósfera la controle en su propio calendario y en su propia dirección. Aquí está el número que redefine la escala de lo que realmente estás viendo. La corrosión, el óxido y sus equivalentes en todos los metales le cuesta a la economía global $2,5 billones cada año. No a lo largo de una década, al año. Esa cifra proviene de encuestas de infraestructura, estudios de pérdidas de fabricación y análisis de costos de reemplazo agregados en más de 60 países. $2,5 billones. Eso es más que todo el Producto Interno Bruto de Francia, evaporándose anualmente en forma de escamas naranjas, fallos estructurales, hardware reemplazado e infraestructura colapsada. Un problema tan enorme y tan antiguo, con una solución publicada en química desde 1836, documentada en prácticas de trabajo en múltiples civilizaciones antiguas, disponible por $3 en el supermercado, y casi nadie lo está usando. El mecanismo no es complicado una vez que lo miras con atención. El óxido rojo, ese tipo anaranjado, blando y escamoso que se expande como un fuego lento sobre el acero desprotegido, es óxido de hierro en su configuración inestable. La denominación científica es óxido de hierro 3, y su característica definitoria es que es poroso. El agua y el oxígeno lo atraviesan libremente. Cada nueva capa crea las condiciones para que la siguiente se forme debajo. No sella el acero, lo consume. Un punto anaranjado en una pieza de acero desprotegido no es un problema resuelto. Es el comienzo de un proceso que no se detendrá hasta que no quede más acero para consumir. Déjalo así y empeora. Ignóralo durante un invierno y lo que era una imperfección superficial se convierte en un compromiso estructural. El óxido negro, el compuesto que estamos creando deliberadamente aquí, es magnetita. Óxido de hierro 2,3, si quieres el nombre químico exacto. Su comportamiento bajo exposición es completamente diferente. Se adhiere fuertemente a la red de hierro en la superficie. No es poroso de la misma manera. El agua no lo penetra libremente. El oxígeno no puede llegar al hierro debajo de él para continuar la cadena de oxidación. La conversión no cubre la superficie como lo hace una capa de pintura. Reemplaza la capa más externa del hierro con una versión más estable de sí mismo. Esa distinción no es un punto técnico menor. Es la razón por la que esto funciona y sigue funcionando sin mantenimiento. La pintura es una barrera. Esto es una transformación. Esto es lo que necesitas. Quiero ser honesto contigo sobre cada número. Vinagre blanco. La botella estándar de 1 galón de cualquier supermercado. De esas que están en el pasillo de productos de limpieza al lado del bicarbonato de sodio. Aproximadamente $1.50 en la mayoría de los lugares. No necesitas vinagre de sidra de manzana. No necesitas vinagre de vino blanco destilado. El vinagre blanco genérico más barato del estante es exactamente lo que quieres. 5% de concentración de ácido acético, que es lo que contiene cada galón de vinagre blanco estándar de supermercado. Agua oxigenada. La botella marrón de la farmacia. En la sección de primeros auxilios entre las vendas y el alcohol isopropílico. 3% de concentración. Esa es la concentración estándar de cada botella de agua oxigenada que se vende sin receta para la limpieza de heridas. No necesitas las versiones de mayor concentración que se venden para decolorar el cabello o para uso industrial. La botella de 3% de la farmacia es la correcta. Alrededor de $1 en cualquier farmacia o supermercado. Sal de mesa. Una cucharada por cuarto de galón de solución. Ya la tienes. Un recipiente de plástico o cubo lo suficientemente grande como para sumergir completamente la pieza de metal que estás tratando. Ya tienes algo que funcionará. Eso es todo. Sin fuente de calor, sin sistema de ventilación, sin equipo especializado, sin productos químicos que requieran una hoja de datos de seguridad o una designación de materiales peligrosos. Todo esto se vende en el mismo lugar donde compras los comestibles. El costo total de los materiales es de $3 si compras ambas botellas nuevas. Si ya tienes agua oxigenada en el botiquín, son $1.50. La mayoría de la gente tiene al menos la sal y un recipiente. La solución química en sí cuesta menos que una taza de café. Aquí está la única cosa que la mayoría de la gente hace mal cuando lo intenta y no obtiene resultados. Se saltan la preparación de la superficie, piensan que el baño está haciendo todo el trabajo, así que dejan caer el metal en cualquier estado en que lo encontraron. La cascarilla de laminación todavía pegada del fabricante. Residuos de aceite de corte de la perforación o mecanizado.
Una ligera película de óxido comenzando en la superficie, unos pocos puntos de pintura todavía pegados a los bordes. El baño reacciona con lo que toca. Si la superficie tiene contaminación desigual, aceite en algunos puntos, cascarilla en otros, acero desnudo limpio en un tercer punto, la conversión ocurre de manera desigual. Sacas la pieza después de 2 horas y está manchada. Oscura donde el acero estaba limpio, más clara donde la contaminación bloqueó la reacción. Anaranjada donde el óxido existente estaba debajo y la conversión no pudo llegar al metal base correctamente. Parece que el método falló. No falló. La preparación falló. El baño está haciendo exactamente lo que la química dice que hará. Le diste una superficie inconsistente y te dio un resultado inconsistente. Cada caso de este método que no funciona, que he podido rastrear, se remonta a la preparación, no a la química. Limpia el metal antes de que nada toque el baño. Empieza por ahí. Si hay óxido existente en alguna parte de la superficie, incluso óxido superficial ligero, de ese que parece más anaranjado o marrón que estructural, elimínalo primero. Lija con papel de lija de grano 80 o lana de acero, aplicado con presión, hasta que veas metal desnudo uniformemente gris en toda la superficie sin excepción. Cualquier punto que todavía parezca anaranjado o marrón tiene óxido que el baño no puede convertir adecuadamente. Llega debajo mecánicamente antes de que la química lo toque. Si el metal es una pieza nueva de una ferretería o proveedor de metales, una barra plana nueva, un tornillo nuevo, piezas mecanizadas recién salidas de un torno, tendrá aceite de corte o aceite de máquina en la superficie. Ese aceite es invisible, está ahí. Limpia toda la superficie con acetona o quita esmalte en un trapo limpio. Deja que se evapore completamente. Estás buscando una superficie uniformemente gris que tenga el mismo color y textura en cada centímetro antes de sumergirla. Si una sección se ve más brillante que otra, límpiala de nuevo. Si tienes alguna duda, limpia toda la pieza de nuevo. Los 30 segundos de preparación adicional son la diferencia entre un resultado que funciona y un resultado que te hace pensar que el método no funciona. Ahora, ejecuta esta adaptación a la perfección. Mezcla la solución en tu recipiente de plástico. 2 partes de vinagre blanco por 1 parte de peróxido de hidrógeno. Añade 1 cucharada de sal de mesa por cada medio litro de volumen líquido total. La sal es un electrolito y acelera significativamente la reacción electroquímica. Sin sal, la misma conversión ocurre, pero tarda 12 a 24 horas o más, dependiendo de las condiciones. Con sal, la reacción dura de 2 a 4 horas a temperatura ambiente. No necesitas que el baño esté caliente. La temperatura ambiente funciona. Un baño ligeramente templado acelera la reacción modestamente, pero no lo calientes deliberadamente. No es necesario. Y hervir vinagre en un espacio cerrado es desagradable. Temperatura ambiente, mezclado, sal disuelta. Ese es el baño. Sumerge el metal completamente. Cada superficie, cada borde, cada rincón interior debe quedar por debajo de la superficie del líquido. Si alguna parte de la pieza sobresale de la línea del líquido, esa parte no se convertirá. Verás una línea de agua clara en la pieza cuando la saques, con la conversión por debajo y metal sin tratar por encima. Pesa la pieza si es necesario. Usa un peso no metálico. Un frasco de vidrio lleno de agua funciona. Un trozo de plástico. Cualquier cosa que mantenga el metal sumergido sin introducir hierro en el baño. Déjalo reposar. No remuevas el baño. No muevas la pieza. No la revises cada 15 minutos. Pon un temporizador para 2 horas y déjala. Dentro de los primeros 10 a 20 minutos verás un suave burbujeo en la superficie del metal. Esa es la reacción en marcha. La solución es ligeramente ácida por el vinagre y el ácido acético está atacando la superficie microscópicamente, mientras que el peróxido de hidrógeno impulsa la química de oxidación. Esa combinación, grabado ácido controlado más oxidación forzada en presencia del hierro, crea las condiciones para la formación de magnetita en la superficie. El burbujeo es normal, es esperado, disminuirá y casi se detendrá al final de la reacción a medida que la superficie reactiva disponible disminuye. Esa ralentización es una señal de que la conversión se está completando, no una señal de que algo salió mal. A las 2 horas, saca la pieza. Manipúlala mínimamente. Colócala sobre una superficie limpia y mírala desde todos los ángulos antes de tocar la superficie. Debería ser uniformemente oscura en toda la pieza. Gris carbón a negro mate, con una textura muy ligeramente mate. Si la cobertura es uniforme y completa, estás viendo una superficie convertida con éxito. Pasa una yema de un dedo ligeramente sobre ella. Debería sentirse distintamente diferente del acero desnudo, más seco, de textura más fina, menos metálico en el sentido táctil. Ni áspero ni resbaladizo,
Una superficie seca, densa y fina que se siente más como una pintura en polvo muy fina que como hierro desnudo. Si ves puntos de color gris más claro o aún plateados, esas áreas necesitan más tiempo o la preparación falló en algo. Vuelve a poner la pieza en el baño por otra hora. Cuando la superficie esté uniformemente oscura en cada centímetro, sácala por última vez. Enjuágala inmediatamente y a fondo con agua fría y limpia. Elimina todo el residuo del baño ácido de la superficie. Sécala completamente. Toallas de papel, luego un paño limpio y seco, luego déjala al aire durante 10 minutos. No la dejes húmeda. La capa convertida es estable pero no completamente curada hasta que esté seca y aceitada. Una vez seca, aplica la capa más fina posible de cualquier aceite. Aceite de máquina, 3 en 1, aceite mineral, incluso aceite vegetal común. E inmediatamente limpia casi todo con un paño limpio. Lo que quieres es la película de aceite más fina imaginable restante. No una superficie visiblemente mojada, no una superficie grasienta que sientas al tocarla, solo el aceite residual que es demasiado fino para limpiarlo completamente. Ese aceite no proporciona protección contra la corrosión. La capa convertida proporciona la protección contra la corrosión. El aceite está llenando los poros microscópicos de la superficie para que la capa no absorba la humedad del aire durante las últimas horas de estabilización. Después de 24 horas, la capa es completamente estable y el aceite residual es todo lo que necesitará. Aquí es como sabes que funcionó sin usar ningún equipo de prueba. Pon una sola gota de agua sobre la superficie tratada. Obsérvala. Dale 60 segundos. En acero desnudo sin tratar, incluso acero que se ve limpio y seco, verás un leve anillo de color naranja rojizo formándose en el borde de la gota de agua en 30 a 60 segundos. El agua está arrastrando hierro en solución en el punto de contacto y estás viendo la corrosión comenzar en tiempo real. En una superficie debidamente convertida no sucede nada. La gota de agua permanece ahí, no se expande, no produce un anillo. El borde de la gota permanece limpio. Después de 60 segundos, sécala con un paño, sin mancha, sin anillo. Esa es la confirmación. Esa es la única prueba que necesitas y no cuesta nada hacerla. Una pieza tratada, una tarde, sin coste continuo. Si escalas esto, los números empiezan a sentirse diferentes. El propietario medio reemplaza herrajes de vallas, bisagras de puertas, herrajes de herramientas, soportes de estanterías y herramientas de jardín debido a la corrosión en un ciclo que dura cada 3 a 5 años. Ese gasto, en una propiedad típica, es de varios cientos de dólares por ciclo de reemplazo. Un hogar con un taller o una granja ve ese número aumentar significativamente. El lote de solución que mezclas en 15 minutos, aproximadamente $5 de materiales para un lote más grande, tratará 20 a 30 piezas individuales de herrajes, herramientas o componentes. Un lote, una tarde, elimina la mayor parte de ese ciclo de reemplazo permanentemente para cada pieza que toca. Los herrajes tratados superan a los herrajes sin tratar en el mismo entorno por años. Algunos de ellos simplemente nunca se oxidarán. Para una familia que lleva una granja, las cuentas son aún más llamativas. Cada herramienta de mano, cada pieza de herraje estructural en los cobertizos, componentes de cercado, herrajes de riego, herrajes de puertas, cualquier cosa ferrosa que viva al aire libre o en un taller húmedo, trátalo una vez. Hecho, sin ritual anual de protección contra el óxido, sin productos que comprar, sin visitas a la ferretería cuando encuentras que la bisagra está agarrotada y anaranjada en marzo, sin facturas, sin infraestructura, sin pedirle permiso a nadie. Una cosa honesta que decir sobre dónde esto funciona menos bien. Este proceso se aplica a los metales ferrosos, hierro y acero, es decir, cualquier cosa a la que se pegue un imán. En superficies de aluminio, cobre, latón o galvanizadas, la química se comporta de manera diferente y los resultados son, en el mejor de los casos, inconsistentes. El aluminio forma su propia capa protectora de óxido mediante un mecanismo diferente y no necesita este tratamiento. El acero galvanizado tiene una capa superficial de zinc, no una superficie de hierro, por lo que no hay nada para que la conversión de magnetita se adhiera. Si trabajas con acero inoxidable, el contenido de cromo ya forma su propia capa pasiva y este baño producirá efectos superficiales impredecibles. Acero al carbono liso, hierro fundido, hierro forjado, acero para herramientas, acero dulce. Esos son los materiales para los que está diseñado y esos son los materiales en los que funciona exactamente como se describe. Además, los entornos con exposición constante y fuerte a la brisa marina salina, justo en la costa o en cualquier lugar donde la pulverización de sal sea una condición diaria, son más duros para cualquier tratamiento superficial.
La capa convertida se mantiene y funciona significativamente mejor que la pintura en ese entorno, pero un ligero reaceitado una vez al año, en esas condiciones costeras extremas, la mantiene en óptimas condiciones. Eso no es un defecto del proceso. Eso es simplemente física operando en sus límites. Esas cuchillas japonesas del siglo XII están hoy en colecciones de museos. Puedes verlas. Superficies oscuras y densas en acero de 800 años y estructuralmente intacto. Los herreros que las hicieron tenían vinagre blanco, sal y compuestos orgánicos oxidantes. Nada más sofisticado de lo que tienes en tu despensa. Entendieron el resultado sin entender el mecanismo molecular, porque podían ver el resultado. Ese conocimiento no se perdió. Fue desplazado por productos que necesitaban venderse repetidamente y por procesos de fabricación a escala industrial, donde el tratamiento único se volvió menos interesante económicamente que el recurrente. Pertenece a cualquiera que sepa cómo usarlo. No sé qué te trajo hasta aquí hoy. Tal vez una puerta oxidada, tal vez una herramienta de granja que no quieres reemplazar, tal vez algo más grande. No importa. 3 euros, una tarde, y ese conocimiento vuelve a ser tuyo.